Estamos en el corazón de Salamanca, en el corazón monumental, en el corazón que une la ciudad más intensamente patrimonial con lo que también se conoce como la ciudad vieja, esa piel de siglos, esa piel casi bimilenaria de personas que han ido habitando con su fe, con sus costumbres, con sus tradiciones, este trozo de tierra que hoy llamamos Salamanca. Ha salido desde hace aproximadamente 10 minutos a la calle, por segunda vez en su historia, la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad. Lo hace, lo están viendo ustedes, acompañada por un gran número de personas que, como pueden, ocupan el espacio a veces angosto, como es este de la calle Prado, para ver salir una de las procesiones más recientes, pero de más intensa carga simbólica. Recordamos que nos acompañan, les saludamos. Abraham Coco, pregonero de la Semana Santa de Salamanca. Abraham, buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Sánchez Moyano, párroco de la Iglesia de Tejares y también capitular de la Catedral de Salamanca. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo. Vamos a dedicar estos minutos a ver este paso de la Hermandad Franciscana por la Plaza de San Benito, donde, y este es el primer punto que ponemos sobre la mesa, se encuentra también situado el Convento de las Madres de Dios, un convento también de carisma franciscano, y que eso va a provocar pues una pequeña parada, porque lo que hace esta procesión de manera simbólica y de manera real es unir en oración a todos los carismas franciscanos del mundo, pensando de manera especial en Tierra Santa. Eso es, al mismo tiempo que la Hermandad Franciscana del Cristo de la Humildad está desfilando por las calles de Salamanca, más de un centenar de conventos, no solo franciscanos, ¿no? Incluso de otros carismas dentro de la provincia de Salamanca, conventos en distintos países, este año incluso en Latinoamérica, pues se unen en una cadena de oración por los cristianos perseguidos, y decían ellos también, y por quienes los persiguen, sí. No solo por los cristianos perseguidos, ¿no? Principalmente en Tierra Santa, pero también en cualquier lugar donde hay persecución por el credo, ¿no? Por confesar una fe. Es una procesión prácticamente silente. Es verdad que hay un pequeño acompañamiento con dos tambores destemplados, los vamos a ver enseguida junto al Cristo de la Humildad, pero sobre todo es una procesión de silencio, de recogimiento, de sobriedad, y con este elemento como clave, la luz de las velas, de los hachones, de cera natural de los hachones, en este caso, José Luis, que son todo un símbolo de memoria, ¿no? Es decir, es uno de los mensajes que lanza la hermandad, estamos pendientes de vosotros y con nuestra luz os recordamos. Exactamente, porque pues, tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia es una gran familia. Entonces nos tenemos que preocupar por los hermanos más pobres, o en este caso por los hermanos más pobres que son perseguidos, como decía Abraham, por su credo. Que decimos muchas veces que es verdad que la sociedad ha avanzado grandemente y hemos avanzado en valores, libertad, igualdad, fraternidad. Yo creo que de estos tres valores la que más hemos avanzado es en libertad. En igualdad, pues el mes pasado luchar por la igualdad de la mujer y el hombre, pues seguimos luchando. Y la fraternidad, que creo que aquí respiramos, creo que es un elemento muy importante de todas las cofradías, pero y de esta un poquito más, esa fraternidad, esa hermandad, no porque llevemos el nombre de hermandades o de cofradía, sino porque el objetivo que tienen estos es tener en cuenta a nuestros hermanos perseguidos. Como igualdad tampoco cabe duda, como no puede ser de otra forma, aunque no siempre está tan claro, pero como no puede ser de otra forma en una hermandad fundada en el siglo XXI, mujeres y hombres afortunadamente están en absoluto plano de igualdad, esto no se ha discutido nunca, y tampoco pues otros elementos simbólicos habrán, que si te parece podemos repasar, ¿no? Como es ese hábito que sin duda es pues el más tosco, junto con el de la hermandad universitaria de los que tenemos en Salamanca, porque desde, como venimos diciendo, de afuera adentro, todo lo que llevan estos hermanos que hoy están saliendo a la calle, con este caminar bueno, pues humilde y solemne a la vez, tiene su sentido y tiene su razón de ser. Todo está muy meditado, porque importa
lo repetimos muchas veces, el fondo, pero también la forma de llegar a la forma. Todo importa, ¿no? Ahora que aludíamos a esa cuestión de la fraternidad, no podemos pasar por alto que este desfile lo inicia el Cristo de la Fraternidad Franciscana, que es el nombre que los hermanos de la cofradía, en una de sus últimas asambleas, han decidido darle a esa imagen del crucificado realizado por el escultor Ricardo Flecha, tomando como referencia el Cristo de las Batallas como primer crucificado que llegó a nuestra diócesis, con una reinterpretación, ¿no?, que hace el escultor y a la que le han querido dar esa advocación, ¿no? Será el primero de los 3 crucificados de inspiración franciscana que vamos a ver en el desfile, y en efecto, pues también el hábito, ¿no? Es este que estamos viendo ahora en imágenes. Como ven, es un Cristo, podríamos denominar neorrománico, porque bueno, pues así era ese crucificado que ahora mismo está venerado con su réplica y su reliquia verdadera, digamos, en la Catedral Nueva de Salamanca, en la catedral que lleva su nombre. Interpretado, ¿no?, desde esa óptica de uno de los mejores escultores de nuestra zona, contemporáneos, ¿no?, desde esa perspectiva, y ahí precisamente ya estamos viendo el segundo, ¿no? Son 3 obras de arte las que participan en este desfile. En este caso pues ya es el Cristo de San Damián, de la artista Paloma Pájaro, que hace también, bueno, una interpretación, ¿no?, de esa imagen, de ese icono del Cristo de San Damián, ante el que rezaba San Francisco, ¿no? Bueno, todo gira en ese universo. El propio color de la túnica nos lleva, ¿no?, hacia Tierra Santa. Es un hábito, pues como bien decías, inspirado en modelos antiguos de la orden franciscana, con ese cíngulo con los 3 nudos que representan, ¿no?, los votos de esta orden, voto de obediencia, de pobreza y de castidad. Las sandalias, unas sencillas sandalias cerradas, ¿no?, de cuero, y al cuello pues la cruz Tao, realizada en madera de olivo por artesanos cristianos en Tierra Santa, con la cruz de Jerusalén en el centro, ¿no?, completando de esa manera el emblema de la hermandad. Yo aquí quería añadir que todo esto me inspira y me hace pensar en el Papa Francisco. Cuando fue elegido, ¿qué nombre va a elegir? Francisco. Pues al ver a esta cruz que sacan estos hermanos nuestros de esta hermandad, el Cristo de la Humildad, ¿dónde se convirtió Francisco? Para ser un aire nuevo a la Iglesia. Por eso yo estoy aquí en la oración de Francisco ante el Cristo de San Damián. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Que creo que es una invitación también en medio de las dificultades que todos tenemos, incluso para manifestar nuestra fe, porque si esto tiene sentido es desde la fe, pues si no, no tendría sentido. Pues lo que estos hermanos nuestros de esta cofradía nos quieren transmitir, descubrir pues una nueva luz. A veces decimos que en la Iglesia necesitamos profetas. San Francisco fue un profeta. El Papa Francisco ha querido imitarle o seguirle. Y hoy nosotros también necesitamos gente nueva que ilumine también pues este gran tesoro que es la religiosidad popular en nuestras cofradías y en nuestra Semana Santa. Ese es el trío vocal que va a acompañar a esta procesión, fundamentalmente con 2 paradas, una que se va a producir ahora mismo y luego con una pequeña oración en el patio chico que tendrá lugar pues aproximadamente en 1 hora o un poco menos, pues es una procesión que no está mucho tiempo en la calle, ahora en aproximadamente unas 2 horas, ese es el cálculo que hacen. Es el objetivo. Y comentabas que es muy curioso, a mí me lo pareció el primer año, cuando tuvimos bueno, pues ya la plasmación en la calle de todo este sentimiento franciscano y de humildad, mientras vemos ya la primera imagen del Cristo de la Humildad de Fernando Mayoral, que ahora hablamos, que el hábito extendido de estos hermanos también forma una tau, porque es que está pensado absolutamente todo, todo hay un símbolo intenso en todo. No hay nada que se escape, ¿no? El diseño de la hermandad ha querido plasmar muy claramente ese espíritu que tienen dentro del desfile, ya no solo incluso con la estética, con elementos
justo en los instantes iniciales decíamos la procesión dura 2 horas, pero va acompañado de una oración previa, íntima, que los hermanos realizan en el interior de San Martín, donde nuevamente, por segundo año consecutivo, han leído una carta enviada por Francesco Patton, el custodio de Tierra Santa, que es hermano mayor de honor de esta hermandad y que acudió, fue la persona que vino a bendecir el Cristo en diciembre del año pasado. Sí, eso es. La solemnidad que alcanza este momento es realmente sobrecogedora, es el ambiente, hay mucha gente en el centro de la ciudad, en Salamanca. Bueno, ahí ven ustedes esa imagen de todas las personas que se agolpan en ese callejón de la calle Prado, detrás del Cristo de la Humildad. Estamos hablando de, bueno, cantos gregorianos, de San Francisco, que es una figura universal de la Iglesia, José Luis, que nos reúne. Por cierto, según la tradición, pasó por lo menos por Ciudad Rodrigo, también a Santiago de Compostela, Orán, tu lugar de trabajo habitual. Pero también hablamos de modernidad y hay problemas actuales, lo venimos repitiendo, esos cristianos que han padecido de manera muy particular todas las consecuencias de la guerra de Siria, y en ellos se está pensando hoy de forma muy especial. Y luego la estética de este Cristo de la Humildad que vemos ahí mecerse también de una forma humilde y sobria, de Fernando Mayoral. No es una estética que es habitual en las procesiones, donde predomina pues o bien el naturalismo más exacerbado, o bien el barroco con la sangre, con el dolor, sino que aquí tenemos un Cristo absolutamente contenido, con ese color que dice Fernando Mayoral que está inspirado en el propio hábito franciscano, en el que, por cierto, no hay rastro de sangre, es uno de los elementos llamativos. Es un Cristo del siglo XXI, decía él. Totalmente, es un hombre, ¿no? Un hombre vivo, en el que, bueno, Mayoral nos ha dejado su legado, ¿no? No podía ser que un escultor como él no tuviera una imagen dentro de la Semana Santa de Salamanca, y al fin, con este Cristo de la Humildad, del que se siente profundamente orgulloso, aun teniendo varios crucificados en distintas Semanas Santas e incluso dentro de nuestra ciudad en algunos retablos, pero bueno, un Cristo al que le ha dado una inspiración particular, conociendo cuál era el carisma, ¿no? y lo que buscaba la hermandad. A mí lo que más me llama la atención es toda esta imagen, porque como decimos muchas veces, una imagen vale más que 1000 palabras. El recogimiento que lleva, la sencillez, claro, el nombre del Cristo, la humildad. ¿Ves? No hay rastros de sangre. Es verdad que decimos que es un hombre torturado, que está ahí a punto de morir, todavía está intentando como revivir, como tomar aire, pero en un ambiente de calma, de pausa, de decir, bueno, pues aquí estoy, es el Señor lo que me ha llamado.
aunque hoy hemos dicho en el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, que a veces también eso, pero es de paz, de tranquilidad, no esos rasgos que a veces decimos duros de la pasión. Claro, es que a mí, hemos hablado en muchas ocasiones también, ¿verdad, Abraham? Con Fernando Mayoral, cuando hemos tenido la suerte de entrevistar a uno de los grandes escultores contemporáneos de Castilla y León, cómo él, en determinada manera, al pedirle la hermandad que fuera un crucificado, que tuviera los clavos en la muñeca, él dice que se inspiró mucho en los libros, en los estudios de anatomía de Miguel Ángel, cómo se dio cuenta que la mano tenía que caer por efecto de la gravedad y cómo eso, de una forma pues casi natural y sin quizás reflexionarlo demasiado, llevó a una especie de persona como si estuviera levantando el vuelo en determinada manera. Sobre todo cuando se ve en su posición en la que está en la iglesia de San Martín, todavía se remarca más. Es una obra como cerrada sobre sí misma, pero que aunque es un crucificado y quizá por esa ausencia de sangre, a mí me parece una prefiguración, José Luis, del momento de la resurrección. Es como si realmente a la vez fuera el último soplo de vida y el primero. Y el primero de la vida, con mayúsculas. Por eso es, claro, lo de los clavos, pues es lógico tenerlos en las muñecas, no en las manos, pues si no, son los dos clavos en las pies, en los pies. Pero sobre todo que es una imagen, creo que tan real, que ayuda a la espiritualidad, que ayuda a rezar, porque a veces hay Cristos muy duros, que remarcan demasiado los rasgos de la pasión. Y es verdad que ante todo la pasión tuvo que ser dura, el ajusticiamiento de un hombre y en la cruz, cuando, pues sobre si era el Mesías, pues escándalo para los judíos, como el Mesías podía ser crucificado, pero necedad para los más sabios de aquella época, que eran los griegos. Es decir, que es el símbolo de la cruz, es el símbolo del abajamiento, de la humillación total. Y a partir de este momento, dejada ya la plaza de San Benito, con esa iglesia medieval, que por cierto nos evoca las guerras de bandos en el pasado de la ciudad, del que desgraciadamente nunca nos libramos en nuestra manera de ser, es un buen momento para reflexionar sobre ello, la Semana Santa. Entramos ya en la calle Cañizal, que recuerda pues, uno de los antiguos colegios universitarios de Salamanca, y que remarca también esa otra parte de la procesión hasta el patio chico, donde se han buscado de manera absolutamente premeditada las calles más estrechas, más angostas, más pobres, dentro de lo que es, decía yo, la ciudad, esa parte de patrimonio, pero de Ciudad Vieja de Salamanca. Calles que acompañan a ese recogimiento, ¿no?, que la hermandad quiere imponer, ese carácter íntimo que busca para su desfile y que sin duda es necesario en esta hermandad, en otro tipo de calles. Pues pienso a lo mejor en la calle en la Rúa, ¿no? Ese tipo de calles, pues no conseguiríamos el efecto que conseguimos con este itinerario buscado, ¿no? Tan bien seleccionado, y que incorpora también pues parte del callejero por el que no desfilan otras hermandades, ¿no? Es una incorporación que hace esta hermandad franciscana. Yo creo que es importante aprovechar lo que significa nuestra ciudad de Salamanca, porque además estas calles son las grandes desconocidas. Seguramente alguna vez hemos pasado por ellas, pero no nos hemos mirado ni hemos aprendido el nombre. Pero sobre todo con ese colorido, con el color de la piedra de Villamayor, pues nos invita, como decía Abraham, no son calles amplias, donde nos invita a recogernos, a esa austeridad. En tiempos serían calles un poco más peligrosas incluso. Bueno, es que estas calles hoy en la Salamanca de 2019 simplemente son estas calles que decimos ahora con estas características, pero hace no tanto, yo ya lo he conocido, igual que tú, José Luis, pues era la puerta del barrio chino de Salamanca, era evidentemente una de las zonas más degradadas. Cuando vine en el año 80 y me llevaban por allí el formador del seminario, pues y casi uno tenía como miedo.
Claro, es que 10 años, pero... Esto nos recuerda, a ver, ya que en el pregón de Abraham Coco para abrir la Semana Santa de Salamanca 2019 se hacía ese recorrido por todas las hermandades y cofradías, nos recuerda un poco, en cierta medida, lo decía José Luis, ese aire nuevo, el aire nuevo que insufló Amor y Paz, y concretamente cuando de una forma también premeditada el Cristo de la Liberación empieza a hacer un recorrido por el barrio chino, por los restos del barrio chino, por donde había bares, por donde había tabernas o locales un poco pues, de esa otra vida, para pues llevar directamente el mensaje de liberación y de Cristo a las personas que quizá no fueran muy receptivas, pero bueno, esa era un poco la labor de misión. Es cierto que, y es algo que hemos pasado por alto, ¿no?, que esa misión de la Hermandad Franciscana no se limita o no se circunscribe a la propia cofradía, sino que están consiguiendo con ese mensaje pues implicar a otras cofradías de la ciudad, que me consta que de manera anónima están haciendo aportaciones también para los cristianos de Tierra Santa, a otras comunidades parroquiales, conventos. Es el germen de un movimiento más amplio, de una manera de lanzarnos un mensaje al resto de cofradías de la ciudad. Pues en esta calle de Cañizal, justo cuando pasamos al lado del viejo Colegio Universitario de la Santa Cruz de Cañizal, vamos a dejar en su transitar por las calles del centro de Salamanca a este Santísimo Cristo de la Humildad, arropado por una media centena larga de hermanos. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Abraham. Gracias a vosotros. Gracias, José Luis. Gracias a vosotros.